Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestros invitados de hoy son Jorge Cruz, coordinador de la carrera de comunicación de la Universidad Católica, docente investigador en temáticas de nuevos medios y con otras especialidades relacionadas. Y también está Marco López Paredes, doctor en Ciencias de la Comunicación, catedrático e investigador de la misma Universidad Pontificia, Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad en nuestro programa. Ellos están aquí para hablarnos sobre la comunicación político-electoral en tiempos de pandemia. Jorge, iniciamos con usted una primera reflexión. Bienvenido. Muchas gracias, Wilman. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera reflexión tiene que ver con la pandemia, ¿no? Cómo este suceso ha acelerado muchísimo una digitalización de la vida. Hace años lo veníamos ya discutiendo, hablábamos de la educación virtual, hablábamos de estas relaciones virtuales, pero ahora nos hemos visto como sociedad impulsados a desarrollar nuevas capacidades. Y le afecta a toda la vida, desde la alimentación, desde, como les digo, las conexiones familiares, la educación. Y por último está lo que nos atañe hoy, ¿no es cierto? El tema de elección, de electoral. Más adelante podemos ir hablando un poco de qué significa para la democracia, pero una primera reflexión es entender que así como hemos tenido que cambiar la manera en la que nos alimentamos, conseguimos ese alimento, nos educamos, conseguimos esa experiencia educativa, pues la experiencia electoral, los datos y el mismo ejercicio, pues tiene que transformarse. No es solo prender la pantalla y votar, sino toda una nueva construcción. Muy bien, Marco, se aceleró la digitalización. Pues eso es lo que señala nuestro invitado también, Jorge. ¿Qué opinión tiene usted? ¿En efecto, en la práctica ocurrió aquello? Muchas gracias, Wilman. También gracias a Jorge por acompañarnos y gracias por permitirnos tener este espacio y esta invitación hacia el testimonial. Es importante partir de un par de reflexiones, estimado Wilman, y es que la sociedad, si bien es cierto, se ve enfocada a la fuerza, a tener esta capacidad de adaptarse a la tecnología por la necesidad. Hay otro aspecto que es aún más complejo, más complicado y que yo veo que incluso desde la misma parte política no se está considerando, luego de que estos días he oído a varios colegas y expertos en comunicación hablar de estos temas, y es que hay una cultura digital que se determina dentro de estos espacios. No simplemente es tener la tecnología, sino también saber usarla, tener una educación para entender a la tecnología y los espacios también de información que aquí participan, Wilman. Entonces es un tema mucho más complejo de lo que parecería. Si bien es cierto, insisto, la pandemia nos ha obligado, nos ha metido en esta vida o en este ritmo tecnológico. Muchas personas todavía sufren el no saber cómo funciona y cómo también poder actuar frente a la tecnología. Y esto es parte de la cultura digital de la que estábamos hablando hace un minuto, estimado Wilman. Ahora, Jorge, esta cultura digital de la que habla Marco, ¿se enfocó, se desarrolló, se aceleró hacia qué ámbitos? ¿Hacia el estudiantado o hacia las audiencias, aquellas que consumen información y contenidos tanto de medios convencionales como de medios digitales? Creo que podemos hablar de esta cultura digital como la conocemos ahora durante los últimos 20 años. Parece bien reciente, sí, parece que apenas estamos como enfrentándola, pero tenemos ya 20 años de un desarrollo de, por ejemplo, esta web 2.0, esta nueva manera de construir conocimiento en Internet, información y conocimiento. Se ha acelerado, se ha trabajado en todos los ámbitos porque el usuario cambió. De hecho, esta idea de consumo de audiencias que teníamos en el siglo pasado, pues se modifican. Hay este término que aparece, ¿no? Que se llama el prosumidor, que es este productor de contenidos que también los consume. Entonces, esta idea del usuario que puede modificar ciertas plataformas, que puede entrar en una dinámica de creación, pues ya tiene algunos años. La hemos venido sintiendo más acelerada porque aparecen cosas como Facebook, como TikTok, como WhatsApp, como estos otros elementos de mayor producción, de producción más rápida. Pero realmente ya tenemos algunos lustros en el que las audiencias son audiencias con ya no solo antenas receptoras, sino con antenas que producen. Pero entonces, quizás la reacción fue un poco tardía, Marco.
Es correcto. Más que tardía, ¿qué es lo que sucede, estimado Wilman? Es que lastimosamente nuestra sociedad, en nuestro país, que tiene una condición específica, al igual que en otros contextos como Bolivia, Perú inclusive, no lograron conectarse en estas 2 décadas de las que Jorge comenta. Y no nos conectamos en función de ¿qué? De educar a la sociedad en la tecnología. A nosotros la tecnología simplemente nos apareció de pronto y vimos que existía Internet y que empezó a pasar la conexión del dial-up o la conexión telefónica, la conexión que te llegaba a casa a través de servidores por cableado, por fibra óptica y otras cosas, pero en realidad inclusive ni los niños actuales no tienen una educación o una cultura sobre la tecnología. Y esto es importante tratarlo, Wilman, porque simplemente nos volvemos consumidores de contenido en la mayoría de casos. Las audiencias nuevas tal vez son mucho más activas, pero la mayor cantidad de gente que está en nuestro país comprendida entre los 35 y 60 años o sobre incluso los 60 años, simplemente se vuelven replicadores de información. Muy pocos de ellos saben cómo actuar frente al contenido, saben cómo discriminar una información verdadera de una falsa y se dejan llevar por esta oleada de desinformación también y esta información atroz que existe en los espacios digitales. Yo me resisto mucho a hablar solamente de redes, sino que hablamos de todo un ambiente digital que se crea, es un ecosistema digital el que tenemos en contacto y esto es algo que actualmente no se está entendiendo frente a lo que va a suceder políticamente, que ya lo iremos profundizando más adelante. Y es justamente entender esta cualidad, estimada Wilma. Claro, Jorge, todas las observaciones que ustedes formulan, todas estas advertencias o descripción de la panorámica en referencia a los prosumidores, a esta cultura digital, me lleva también a la necesidad de preguntarles a ustedes cuál es el presente y el futuro de los medios convencionales, esos grupos fácticos que han monopolizado la información y la opinión y que lo siguen manteniendo naturalmente, inclusive ya para ir desembocando en el ámbito político electoral ponen o sacan presidentes en nuestro país, hemos sido testigos de aquellos. Pregunto yo, presente y futuro de los medios convencionales en el escenario descrito por ustedes de la cultura digital. Sí, Vilmar. Voy a reutilizar un término que Marco ya lo expuso y seguramente él rematará esta idea también en su intervención, que es este ecosistema mediático, esta ecología de los medios. ¿Sí? Cuando un medio nuevo aparece, pues no termina comiéndose al resto. Sí, la idea, los periódicos tienen esta tendencia de desaparecer desde que apareció la radio. Es decir, los periódicos no han muerto porque no están destinados a morir como tal, sino han encontrado unos nuevos espacios de contacto con la gente. ¿Sí? Cuando la radio empieza a darse cuenta que ya no puede competir con la televisión con sus radionovelas, pues se dedica a otro tipo de contenidos. La televisión tiene que, quizás es la que más peligra, entre comillas, porque la televisión, siendo tan visual y la reina durante las últimas décadas, pues ahora es utilizada para que la gente vea otro contenido que no está producido para televisión, que no está producido en televisión. Como le digo, yo creo que esto es una convivencia a partir de esta ecología, de este ecosistema del que hablaba Marco. No van a desaparecer, por supuesto que han perdido poder, y tampoco es que el poder esté en la gente. Sí, los medios deberían idealmente dedicarse a generar información significativa, a democratizar la información, pero la gente no es dueña de Internet. Hay un espejismo ahí, ¿no es cierto? Que yo soy libre de hacer y de producir en Internet, pero los conglomerados siguen siendo los dueños de las plataformas. El volante ha cambiado de manos, realmente. En tales circunstancias, entonces, es muy difícil esa democratización de la información, Marco, en los medios convencionales. Siguen con ese poder. Sí, efectivamente, Wilma, esta es una discusión que, como tú sabes, viene fundamentalmente desde los años 60 en función de estas alianzas que los medios han tenido siempre a grupos de poder, y eso es inevitable. La propia dinámica social marca este contexto porque invertir en un medio de comunicación como tal no es barato tampoco, entonces se necesitan capitales de inversión, se necesitan contactos con empresas, el pautaje, todas estas relaciones que llevan los medios y que tristemente aterrizan en esta idea de que son conglomerados de poder, ¿no? Y que gastan o favorecen la imagen de tal o cual persona, ya sea un candidato, sea el propio
grupo al poder en ese momento. ¿Qué es lo que sucede, estimado Wilman? Es que aquí hay que ser conscientes también de que la sociedad, desde las bases sociales, necesitan recuperar el espacio de información y la democratización de la información. No solamente es hablar de los espacios, sino la información, cómo se está transmitiendo. Y esto es importantísimo hacerlo. Yo creo que en los últimos años hemos recuperado un poco de este espacio con la inclusión del país al Tratado de Puebla. Creo que hay un poco más de libertad en dar o charlar sobre ciertos temas, pero creo que hay mucho todavía que hacer ahí. Ahora, en lo digital, ¿qué sucede? En lo digital, en el Ecuador, tristemente, no existe una ley o una política sobre el contenido digital. En la mayor parte del mundo, ya existen leyes que te norman cierto tipo de comportamientos, te norman cierto tipo de relaciones, incluso de monopolios, oligopolios, tras las redes, como bien plantea Jorge, pero siguen existiendo. Entonces, en el Ecuador todavía nos hace falta transitar hacia eso, ¿no? Hacia ver cómo democratizamos toda la información y además cómo tenemos cuidado con el tipo de contenido que recibimos, que es aún más grave. Pero Jorge, ahí podría haber un contrapunto. Democratizar la información y comunicación en esta cultura digital, en los medios digitales, y paralelamente normarlos, regularizarlos. Eso implicaría bloquear, limitar la libertad de expresión de quienes precisamente exponen sus opiniones y sus puntos de vista en esas plataformas. Es difícil de decir, en Ajá. efecto es una paradoja, ¿no es cierto? Claro. La que se plantea, porque una de las visiones es que la misma colectividad puede de alguna manera filtrar y normar, ¿no es cierto? Tú dices, sí, en efecto, en una red social, olvidémonos de las redes sociales digitales, en una red social análoga, en un equipo de fútbol, Correcto. en un club de barrio, en donde fuese, pues son las mismas dinámicas internas las que van generando ciertas normas. Y eso pasa también en redes sociales, donde la misma gente puede ir como filtrando ciertos contenidos, pero el problema está que hay una mezcla, que quizás es un poco también a lo que se refería Marco, hay una mezcla entre tener un perfil de un usuario, como tú, como yo, como Marco, mezclado con un perfil de no sé, de una campaña política, de un candidato político, con un perfil de una compañía, con un perfil de una organización. Es decir, todos estamos como en el mismo nivel, todos somos usuarios similares, pero no todos nuestros objetivos son iguales. Esa es como la gran diferencia. Estamos todos frente a una red de perfiles similar, pero los objetivos y las conexiones detrás son variadas. Entonces, quizá esos son los niveles en donde habría que entrar en una normativa. Es muy complejo también hablar de normativa porque enseguida aparecen las alarmas, por supuesto. Tú como periodista, yo como periodista nos asusta cuando nos dicen, miren, lo que van a decir hay que revisarlo primero. Pero quizá lo que habría que pensar es que la norma debe estar en entender quiénes son los perfiles, porque un poco entendiendo de dónde vienen, cuáles son estas fuentes, cómo se produce la información, puedes tener como más claridad y discernimiento. Ahora, Marco, ¿cuáles serán los desafíos de los candidatos a la presidencia de la República para situarnos allí en esa postulación? ¿Con qué contenidos tendrán que llegar? ¿Cuál será la aproximación con su electorado? Me refiero a 3 diferentes vertientes. Inmigrantes digitales o migrantes digitales, entre los que me incluyo yo, hemos dejado el pasado para adaptarnos al presente, los millennials y los centennials. ¿Cómo llegar a esa comunicación desde el candidato precisamente con un mensaje en un escenario pandémico, en un país en crisis y con una resistencia hacia lo político en el Ecuador? Gracias, querido Wilman, qué excelente pregunta. Yo iniciaba diciendo algo, y es que hemos visto en estos días a varios colegas, comunicadores o gente especializada en estas temáticas, hablar sobre el poder que van a tener las redes en comunicación política para este periodo. Sin embargo, yo tiendo a ser muy distante a las ideas que he visto en los medios de comunicación en estos días, porque no solo son las redes, insisto, es todo un ecosistema el que se va a formar, querido Wilman, en donde tenemos que mezclar a los medios digitales, por supuesto, pero también a los medios tradicionales. No nos olvidemos que en el Ecuador todavía alrededor del 40% de la población no tiene acceso permanente a conectividad. Aquí estamos hablando de un problema mucho más allá de pensar en que porque somos jóvenes estamos en la dinámica de las redes sociales o en lo digital. No es así. Esto hay que analizarlo con cabeza fría y los candidatos tendrán que hacer
con sus equipos de campaña este análisis, porque vamos a tener que trabajar en algo que se denomina el método mixto de la comunicación entre lo digital y los medios tradicionales, porque ¿qué es lo que sucede? Si tienes una población en donde la mayor cantidad de personas todavía no tiene conectividad permanente a Internet, ¿cómo tú te conectas con ellos? Es el primer problema, ¿no? Luego viene esto que tú dices, Wilman, esta clasificación entre migrantes tecnológicos, centennials, millennials, que en el Ecuador habría que pensarlo muy bien porque también hay una composición distinta de entender a cada grupo. Pero si estos candidatos no logran conectar con estos segmentos de población o de audiencia, difícilmente van a poder llegar a ellos. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que estamos viendo? No estamos hablándoles en su propio idioma y esto es importante. Y aquí hay que hablar de la codificación de los mensajes. Cómo nosotros estamos transportando nuestro discurso político hacia cada uno de estos grupos. No nos olvidemos ahora que sobre el 60% de los votantes, Wilman, según los datos de Ecuador Son y jóvenes, cifras, sí. son jóvenes. Sí. ¿Qué les están hablando? Los políticos, ¿qué les están diciendo? Además hay otra cosa, ¿quién se ha preocupado por entender cuáles son las demandas de cada uno de estos grupos? Y no simplemente hacerlo a través de una encuesta, sino de la convivencia, de entender la realidad del día a día. Y aquí se van a dar muchos aspectos de estos, Wilman, y creo yo que son importantes consideraciones que deben tomarse en cuenta, porque si no sucede esto, va a crearse una brecha gigantesca entre el discurso que quieren dar las alianzas o los partidos políticos o los candidatos mismos hacia la población. Y va a ser un desastre porque vamos a tener una votación baja y yo creo que vamos a tener un creciente voto nulo que es una muestra de un descontento sobre la clase política. Jorge, de repente tenemos un criterio demasiado citadino e ignoramos lo que pasa en la ruralidad. No hay conectividad. Hemos evidenciado, hemos visto imágenes precisamente en donde se observan muchos chicos, estudiantes que hacen circo, maroma y teatro para poder conectarse. Entonces ahí hay un gravísimo problema de conectividad que también el político, el candidato tendrá que identificar en qué territorio está pisando, Jorge. Por supuesto, y como lo dije al inicio de la intervención, la pandemia nos ha enfrentado con algunos problemas que desconocíamos y que se nos han hecho mucho más presentes, más latentes. La pandemia nos ha mostrado que los problemas de conectividad son más graves que simplemente tener una computadora encendida o luz para entretenimiento, sino que muchos de los servicios básicos, muchos de los derechos, como esta aproximación a la educación y la aproximación a la información electoral, que es un derecho también, pues no son distantes. Ahora, yo también me pongo a pensar que la misma problemática de la movilización ya es un problema. Sí, porque ya no estoy informado sobre mi candidato, ese es un problema grave, pero además, ¿cuántas de las personas no querrán por miedo ir a votar? Y dirán, bueno, quizá que lo solucionen con una respuesta tecnológica, ¿no es cierto? Con un programa, con una manera cifrada de receptar el voto. No estamos listos. No estábamos listos para el voto electrónico hace 4 años. Hace 5 años luchábamos todavía con algunos recintos para el voto electrónico. En este momento es impensable también. Entonces, yo creo que, como te digo, ha desnudado muchísimos de los problemas referentes a los derechos. Porque ya la educación, la información electoral son derechos que si no podemos movilizarnos deberían estar suplidos por otro tipo de alcances. Cerramos este grato diálogo preguntándoles a ustedes dos, y muchas gracias, por cierto, por su participación, sobre lo que se habla en el periodismo inmersivo, aquel que le permite a las audiencias perder su instancia pasiva y volverlas más interactivas con los contenidos que reciben, y ahora en el escenario político electoral. Por favor, Jorge y Marco, en aquel orden. Ya voy a empezar yo entonces en doble tanda. Bueno, el periodismo bajo esta categoría de inmersivo ha existido siempre. Si pensamos el concepto de inmersión como la posibilidad de atraer, capturar y envolver al lector, audiencia, escucha, lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, esa característica ya estuvo siempre presente. Pero cuando hay una capa adicional de inmersión tecnológica, estamos hablando de un periodismo en el que a partir de tecnologías podemos hacer que la gente viva a partir de ciertos impulsos sensoriales. Lo que estamos contando, ¿sí? Hay
personas en Estados Unidos, en Europa, trabajando sobre todo en Portugal, están trabajando mucho en elementos inmersivos relacionados al periodismo, en recrear noticias y que la gente pueda estar a partir de una realidad virtual, a veces realidad aumentada, envolverse en estos noticias, a veces crónicas, a veces reportajes, sobre todo para, como te digo, impulsar estos otros sentidos que pueden profundizar más la empatía. Yo creo que el periodismo siempre busca esta empatía del lector, pues el periodismo inmersivo busca que esa empatía no solo venga de la historia, sino cómo puede afectar a los sentidos. Marco. Voy a tomar un poco la posta también sobre lo que Jorge plantea y sobre tu pregunta, Wilman. Y yo creo que es el momento de que los asesores políticos en realidad en este país piensen en algo que se viene hablando hace tiempo y que este es el momento en donde se puede visibilizar su necesidad y es pensar en transmedia y crossmedia. El relato transformado en momentos de esta historia pasiva en donde el usuario, la audiencia puede ver en cualquier momento, y la otra en donde el complemento de los medios y esta mixtura de la que yo hablaba va formando este discurso político que debe llegar a cada una de estas clases de las que hemos conversado. Si no se hace eso, yo veo o avisoro un gran riesgo de cómo el mensaje va a llegar, considerando además que el candidato que vaya figurando, que vaya fortaleciendo su perfil, debe irlo fortaleciendo también en entender a la sociedad como una sola y tratando de tomar el concepto de unidad nacional que tanta falta nos hace. Sea quien sea el presidente, querido Wilman y Jorge, el año que viene, si no tiene un apoyo mínimo de la sociedad en pleno, no va a poder gobernar. Estamos, creo yo, que enfrentándonos históricamente a uno de los momentos más complejos de la economía y la historia política de nuestro país, con todo lo que nos ha tocado vivir, incluida la pandemia, que es un hecho histórico que quedará para los anales de la historia a ser contados en el corto, mediano y largo plazo. Y estas características hacen que nuestro país políticamente tenga consideraciones diferentes a las que se están tratando de activar. Es un llamado a la conciencia de los candidatos a pensar en todas estas formas, a trasladar correctamente su discurso y a entender también a las audiencias. No hay que pensar que las redes sociales son la panacea de la comunicación política en este momento porque van a caer en un error terrible. Muy bien, muchas gracias. Felicitarles porque son jóvenes comunicadores que procuran precisamente darle mejor formación a aquel estudiantado que está precisamente recibiendo los conocimientos de cada uno de ustedes. Es una linda oportunidad que ha tenido nuestro programa de platicar y naturalmente vamos a ser reiterativos, reincidentes para ponerle un poco de comicidad, para buscarles a ustedes y platicar sobre nuevos temas que precisamente se circunscriben en el ámbito de la comunicación. Jorge, en la despedida. Gracias, Wilman. Primero, gracias por las palabras, gracias por los deseos y por supuesto que más que comprometidos cuando lo necesiten. Yo solo quiero despedirte con la misma referencia. Creo que es importante que tengamos estos espacios como el que tienes ahora para reflexionar. Se vienen épocas muy complejas de toma de decisiones. Y yo creo que la comunicación, desde el periodismo que haces tú, desde la educación que hacemos nosotros, tiene el mismo fin siempre. Informar mejor a la gente para que tome mejores decisiones. Y creo que eso es en lo que hay que siempre colaborar. Enhorabuena, Marco. Sí, querido Wilman, lo mismo. O sea, qué bueno que existan estos espacios diferentes y divergentes, porque es importante entender a la sociedad y a nuestro contexto en forma diferenciada, ¿no? Yo creo que esta es una mejor manera de trasladar estos nuevos diálogos, estas nuevas ideas hacia la población y felicito por eso también al testimonial que es llevado y creado por ti, Wilman. Jorge Cruz, muchas gracias, Marco. Jorge Cruz y Marco López, catedráticos de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, la universidad precisamente que ha tenido la oportunidad de darnos esta ocasión de poder platicar con cada uno de ustedes. Muchas gracias, la mejor de las suertes a ustedes. Muchas gracias. Gracias también.